¿Dios se olvida de los que más sufren? ¿Qué piensa realmente la Biblia sobre aquellos que luchan cada día por sobrevivir? Los que viven con lo justo o incluso con menos. Muchas veces, en medio de las dificultades, surgen preguntas profundas sobre el propósito del dolor y la justicia divina. En este video vamos a descubrir lo que la Biblia dice sobre la pobreza, el sufrimiento y la esperanza. Acompáñanos en este recorrido por las Escrituras para entender cómo Dios mira al humilde y por qué sus promesas tienen más poder del que imaginas. La Biblia nunca ha ignorado la realidad del sufrimiento. Desde el Antiguo Testamento se reconoce la pobreza como una condición humana que merece atención, compasión y justicia. En el libro de Proverbios se dice que el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Esto revela que Dios se pone del lado del humilde y que ayudar al necesitado es una forma directa de honrar a Dios. Él no solo ve la pobreza, sino que se involucra en ella con poder y amor. Uno de los relatos más conmovedores es el de la viuda de Sarepta, quien tenía solo un poco de harina y aceite para ella y su hijo. Dios envió al profeta Elías para mostrar que incluso en la escasez, Él provee. A pesar de que la viuda no era rica ni poderosa, su fe permitió que el milagro ocurriera. El alimento no se agotó mientras duró la sequía. Esta historia enseña que Dios no necesita abundancia para actuar. Necesita corazones dispuestos a confiar, aunque lo que haya en las manos parezca insuficiente. Jesús mismo vivió entre los pobres. Nació en un pesebre, trabajó como carpintero y anduvo sin riquezas materiales. En su Sermón del Monte proclamó: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Esto no es una frase vacía, es una declaración poderosa. Jesús no prometió riquezas terrenales, sino algo superior: la cercanía con Dios y la esperanza de un reino eterno. Los humildes, los que no tienen mucho, tienen una sensibilidad espiritual que los acerca al corazón divino. Además, Jesús nunca se avergonzó de compartir con los necesitados. Sanó leprosos, comió con marginados y defendió a mujeres y niños que la sociedad despreciaba. Esto demuestra que en los ojos de Dios no hay jerarquías humanas. Él valora al que tiene fe, no al que tiene poder. Cuando alguien sufre, no está fuera del plan divino, está en el centro de su atención. Y eso cambia todo. En el dolor, Dios está presente, no ausente. El libro de Job es otro testimonio impresionante. Job lo tenía todo y lo perdió todo, incluyendo su salud y su familia. Muchos pensaron que había sido abandonado por Dios, pero la historia muestra que incluso en el sufrimiento más intenso hay un propósito. Job mantuvo su fe, aunque no entendía el porqué de sus desgracias. Al final, Dios lo restauró. Esto enseña que el sufrimiento no es sinónimo de maldición. Puede ser parte de un proceso de crecimiento espiritual. En el Nuevo Testamento, Santiago dice: «No ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe». Esta es una de las verdades más hermosas del Evangelio. No importa cuánto dinero se tenga, sino cuánta fe. Dios valora a quienes confían en Él en medio de la tormenta. Y esa confianza, cuando es real, mueve montañas, abre puertas, consuela el alma y transforma vidas. La Biblia también llama a la comunidad a no olvidar a los que sufren. En Deuteronomio, Dios ordena dejar parte de la cosecha para los pobres y los extranjeros. Este principio de solidaridad muestra que la voluntad divina no es una sociedad donde unos tengan demasiado y otros nada, sino una comunidad donde todos puedan vivir con dignidad. Ayudar al necesitado no es un favor, es una responsabilidad sagrada que refleja el carácter justo de Dios. En el Evangelio según Lucas, Jesús narra la historia del rico y Lázaro. El rico vivía en abundancia, mientras Lázaro sufría en la puerta de su casa, cubierto de llagas. Tras la muerte,
los papeles se invierten, el rico sufre y Lázaro es consolado. Este relato no es solo una advertencia, sino una esperanza para quienes han sido ignorados. Dios no olvida a los que han llorado. En su justicia habrá consuelo para los que han sido humillados y recompensa para los que fueron fieles en lo poco. Pablo, en sus cartas, animaba a las iglesias a compartir lo que tenían con los hermanos necesitados. La iglesia primitiva practicaba la generosidad como forma de adoración. Nadie era dejado atrás, porque entendían que todos eran parte de un mismo cuerpo. Esta visión sigue vigente. En momentos difíciles, la fe compartida puede ser un refugio poderoso. La comunidad de creyentes, cuando actúa unida, puede ser el milagro que alguien está esperando. La oración también es un arma poderosa para quienes viven en necesidad. En los Salmos, David clama muchas veces desde la angustia y siempre reconoce que Dios escucha al afligido. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. No hay petición pequeña ni insignificante para Dios. El humilde que ora, aunque no tenga oro ni plata, tiene acceso directo al trono del Creador. Eso es más poderoso que cualquier riqueza terrenal. Además, la Biblia enseña que el sufrimiento no es eterno. Apocalipsis promete que llegará un día en que Dios enjugará toda lágrima de los ojos, y no habrá más dolor, ni muerte, ni llanto. Esta esperanza es un ancla para el alma. No importa cuán larga sea la noche, la luz llegará. Para el que cree, cada día difícil es una página más en una historia que termina con victoria. Dios no solo ve tu dolor, promete que un día será reemplazado por alegría eterna. Finalmente Jesús nos dejó una promesa que es especialmente valiosa para el humilde. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él no ofreció lujos, sino descanso. No prometió riquezas, sino paz, y eso para muchos es el mayor regalo que pueden recibir. Saber que no están solos, que hay un propósito en su lucha y que Dios está más cerca de lo que imaginan. En la Biblia, el trabajo humilde siempre es digno y valorado. El apóstol Pablo, aunque era un hombre instruido, hacía tiendas con sus manos para no ser carga para nadie. Él enseñó que el que no quiera trabajar, que no coma, no como castigo, sino como una manera de enseñar que el esfuerzo, aunque sencillo, tiene honra. A los ojos de Dios, el obrero que barre una calle con integridad vale tanto como el sabio que escribe libros. Lo importante no es la tarea, sino el corazón con el que se realiza cada día. José, el hijo de Jacob, pasó de esclavo a gobernador en Egipto, pero antes de la gloria vivió la humillación. Fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado por años. Sin embargo, nunca perdió la fe. En cada etapa trabajó con excelencia, aunque nadie lo viera. Esa actitud lo preparó para el momento de su elevación. Dios no se olvida del que es fiel en lo poco. La historia de José enseña que los tiempos difíciles pueden ser el taller secreto donde Dios moldea el carácter que luego brillará públicamente. Otra figura impactante es la de Ruth, una mujer extranjera y viuda que recogía espigas para sobrevivir. En medio de la pobreza mostró lealtad, humildad y una fe sencilla pero poderosa. Gracias a su actitud, Dios la colocó en la línea genealógica del mismo Jesús. Ruth no tenía riquezas, pero tenía algo que el cielo valora más: un corazón obediente. Su historia demuestra que no hay situación pequeña cuando se camina con fe. A veces, lo que parece un día común puede ser el inicio de una bendición inesperada. El trabajo de cada día, aunque parezca repetitivo o poco importante, tiene un valor eterno si se hace con fe. En Colosenses 3:23 se dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esta palabra transforma cualquier oficio: el albañil,
La costurera, el vendedor ambulante, todos pueden ver su tarea como una forma de honrar a Dios. En ese acto diario de dar lo mejor, aunque sea en silencio, se está sembrando para una cosecha que tarde o temprano llegará. Incluso Jesús aprendió el valor del trabajo con sus propias manos. Como hijo de un carpintero, creció aprendiendo el oficio en un taller. Esta etapa de su vida nos enseña que el trabajo físico no es indigno, sino parte del diseño divino. Cuando hacemos nuestras labores diarias con paciencia, con excelencia y sin quejas, estamos caminando por la misma senda que recorrió el Salvador. Eso le da un nuevo sentido a cada jornada, por dura que sea. Estamos sirviendo a Dios a través de nuestras acciones cotidianas. El rey Salomón, en toda su sabiduría, dijo que es mejor el poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Tener poco, pero vivir con integridad, vale más que acumular mucho sin paz. La verdadera riqueza, según la Biblia, es la tranquilidad de conciencia, la gratitud por lo que se tiene y la esperanza de que lo mejor está por venir. Para Dios, no es pobre el que tiene poco, sino el que ha perdido la fe, y mientras haya fe, siempre hay futuro. El profeta Eliseo vivió una historia impresionante con una viuda que no tenía nada más que una vasija con un poco de aceite. Ella pensaba que iba a morir con sus hijos por las deudas, pero el profeta le pidió algo inusual, que buscara vasijas vacías. Cuando ella obedeció, el aceite comenzó a multiplicarse hasta llenar todo. Este milagro nos enseña que a veces Dios solo necesita una chispa de fe y obediencia para multiplicar lo que parece insuficiente. Lo poco en manos de Dios puede volverse mucho. David, antes de ser rey, era solo un pastor de ovejas. Mientras cuidaba el rebaño, luchó contra osos y leones, sin que nadie lo viera. Fue su valentía en lo oculto lo que lo preparó para vencer a Goliat. Nadie apostaba por él, pero Dios lo escogió porque veía su corazón. Si hoy te sientes olvidado o subestimado, recuerda que Dios no elige como el mundo elige. Él ve el corazón, y los más humildes pueden ser los elegidos para grandes cosas. No importa tu origen, importa tu disposición. El pueblo de Israel pasó por el desierto 40 años, dependiendo del maná que caía del cielo. No tenían casas, tierras, ni riquezas, pero cada día tenían lo necesario. Esta etapa les enseñó a depender de Dios completamente. A veces, Dios nos lleva a temporadas donde no sobra nada, para que aprendamos a confiar. Pero siempre su fidelidad se mantiene. El pan de cada día no falló, y aunque el proceso fue largo, la promesa se cumplió. Dios no solo los sostuvo, los llevó a una tierra de abundancia. El mismo Jesús dijo: no se preocupen por lo que van a comer o vestir, porque su Padre Celestial sabe que lo necesitan. Esto no significa que vivamos sin trabajar, sino que vivamos sin angustia. Cuando ponemos primero el reino de Dios, lo demás llega por añadidura. Esta es una promesa directa del Hijo de Dios, que si lo buscamos primero, no nos faltará lo necesario. En tiempos de escasez, esta palabra es un refugio. Aunque falte todo, si Él está, nada falta realmente. En el libro de Hechos, los primeros cristianos compartían lo que tenían y nadie pasaba necesidad. Esto no solo era un modelo de ayuda social, era un reflejo del amor de Dios manifestado en la comunidad. Cuando uno sufría, todos lo ayudaban. Esa es una lección viva para nosotros hoy. La fe no es solo personal, también es práctica. Ayudar a otros en necesidad es honrar a Dios. Y muchas veces, cuando uno da en medio de su propia escasez, Dios lo recompensa con bendiciones inesperadas. Y para quienes viven en pobreza o necesidad, hay una promesa final que no puede olvidarse. Aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que la historia no termina en escasez. Dios tiene el poder de levantar al caído,
restaurar lo perdido y traer alegría donde hubo llanto. Tu condición de hoy no es tu destino final. El cielo escribe historias que empiezan en el dolor y terminan en victoria. Ana, la madre de Samuel, vivía en tristeza porque no podía tener hijos. Era humillada por los demás y vivía con un corazón cargado de dolor. Sin embargo, nunca dejó de orar. Un día, mientras clamaba en el templo, Dios escuchó su ruego y le concedió el hijo que tanto deseaba. Esta historia muestra que no importa cuán profunda sea la tristeza ni cuánto tiempo haya pasado, Dios escucha las oraciones sinceras. A veces, la respuesta tarda porque Él está preparando algo mejor. Ana pasó de la humillación al gozo, y tú también puedes hacerlo. El profeta Jeremías transmitió las palabras de Dios a un pueblo que había sido destruido, llevado al exilio y que lo había perdido todo. En medio de ese dolor, Dios les dijo: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa es como un bálsamo para el alma de quienes lo han perdido todo. No importa cuán roto esté tu presente, Dios sigue teniendo planes. La última palabra no la tiene la crisis, la tiene el Creador. La mujer que padecía flujo de sangre durante 12 años gastó todo lo que tenía en médicos, pero nada funcionó. Vivía marginada, sin esperanza y con el cuerpo débil. Pero un día, con fe, tocó el manto de Jesús y fue sanada al instante. Su milagro no dependió de riquezas ni posición, sino de su fe y determinación. Esto demuestra que Dios responde a los que lo buscan con el corazón. Si hoy estás enfermo, cansado o agobiado, recuerda que un solo toque de fe puede cambiarlo todo. Bartimeo era un mendigo ciego al borde del camino, ignorado por todos. Pero cuando supo que Jesús pasaba, gritó con fuerza. La gente intentó callarlo, pero él insistió. Su fe llamó la atención del maestro y recibió la vista. Lo impactante de esta historia es que, aunque era pobre y ciego, su voz llegó hasta el cielo, y lo mismo pasa hoy. Aunque el mundo no escuche tu clamor, Dios sí lo hace. No te calles, no te rindas. Hay bendiciones que solo llegan cuando uno se atreve a gritar con fe. Cuando los discípulos estaban en la barca y una tormenta amenazaba con hundirlos, sintieron miedo. Pero Jesús dormía, tranquilo. Cuando lo despertaron, Él calmó el mar con una palabra. A veces sentimos que Dios guarda silencio en medio de nuestra tormenta, pero eso no significa que no esté. Significa que aún en la crisis, Él tiene el control. Si tu vida hoy se siente como una barca sacudida, recuerda, no estás solo. El que calma los vientos está contigo, y cuando Él habla, la tormenta obedece. Y por último, recordemos las palabras de Jesús a sus seguidores. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta promesa no borra las dificultades, pero nos da fuerza para enfrentarlas. La fe no elimina el dolor, pero lo transforma. La pobreza puede ser parte de una temporada, pero no define tu eternidad. Dios no solo promete consuelo, promete victoria. Él no te trajo hasta aquí para dejarte. Lo que parece final puede ser solo el inicio de una nueva historia escrita por sus manos. En una zona rural de América Latina, una mujer viuda con 3 hijos vivía de lavar ropa ajena. Apenas alcanzaba para comer, pero cada mañana oraba antes de salir, agradeciendo por lo poco. Un día, una vecina enferma le pidió ayuda y ella, sin dudar, compartió lo poco que tenía. Semanas después, esa misma mujer, al recuperarse, la recomendó a una familia con más recursos. Hoy, esa viuda tiene trabajo fijo, sus hijos estudian, y ella dice: Dios nunca me dejó sola. Solo quería que siguiera sembrando fe en medio de la escasez. Un joven en situación de calle en Brasil encontró una Biblia en un refugio. Empezó a leerla por curiosidad, pero poco a poco
fue encontrando esperanza. Al leer sobre David, se sintió identificado, pequeño, ignorado, pero con propósito. Con el tiempo, se unió a un grupo cristiano que lo ayudó a rehabilitarse y aprender carpintería. Hoy tiene su propio taller y ayuda a otros jóvenes a salir de la calle. Dice que el versículo que cambió su vida fue: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Y no le faltó más. En África, un agricultor vivía con su familia cultivando una tierra seca. Oraban cada día para que lloviera. Un misionero le regaló una Biblia solar y al leer sobre Eliseo y la multiplicación, el hombre comenzó a orar con más fe. En medio de una gran sequía, una pequeña lluvia cayó solo sobre su tierra, suficiente para una cosecha. Su historia se difundió y hoy otros agricultores oran juntos cada semana. Él dice: no es magia, es fe. Dios oye al que cree, incluso cuando no tiene nada en las manos. En un barrio marginal de Filipinas, una madre soltera escuchaba sermones por radio mientras cosía por encargo. Un día escuchó que Dios es refugio para el oprimido y sintió que esa palabra era para ella. Empezó a orar cada mañana y a leer salmos en voz alta. Su actitud cambió y sus hijos también comenzaron a tener fe. Poco después, recibió ayuda de una iglesia local que la capacitó en costura industrial. Hoy tiene su propio pequeño taller y da clases a otras madres. Todo comenzó con una palabra escuchada en medio de la necesidad. Un vendedor ambulante en México, cansado y endeudado, decidió un día dejar un mensaje bíblico en su carrito: «Con Dios todo es posible». No esperaba nada, pero los clientes comenzaron a preguntarle sobre su fe. Un pastor que pasaba por allí lo invitó a una iglesia. Con el tiempo, recibió apoyo para estudiar administración y hoy tiene un negocio pequeño, legalmente registrado. Él dice: no vendía esperanza, pero ahora mi negocio la reparte. Su testimonio se volvió inspiración en redes sociales, mostrando que la fe también camina por las calles. Una joven madre en Venezuela no tenía para alimentar a sus hijos. Oró con lágrimas una noche, pidiéndole a Dios que no dejaran de creer en Él. Al día siguiente, una bolsa con comida apareció en la puerta. No sabía quién la había dejado, pero al mirar al cielo, solo pudo agradecer. Ese acto se repitió varias veces. Más adelante supo que una vecina creyente era quien oraba por ella y la ayudaba en secreto. Hoy ambas lideran un comedor comunitario. La fe que parecía débil encendió una cadena de milagros. Hoy declaro que, aunque mis manos estén vacías, mi corazón está lleno de esperanza. La Biblia dice: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. No me guío por lo que veo, sino por lo que creo. Lo que hoy me falta, mañana puede multiplicarse. Dios no llega tarde, llega justo a tiempo. Él conoce mis necesidades antes de que las diga y ya está obrando en lo invisible. Confío en su provisión, en su tiempo y en su perfecta voluntad para mi vida y mi familia. Declaro que mi valor no se mide por lo que tengo, sino por lo que soy en Dios. Él dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. No estoy solo, no estoy abandonado. Aun si todos me dieran la espalda, Dios me sostiene. Soy hijo del Altísimo, soy visto, amado, cuidado. Mis lágrimas no son en vano, mis oraciones no son ignoradas. Él guarda cada suspiro como una promesa pendiente de cumplirse. En Él tengo identidad, propósito y futuro. Aunque mi presente parezca pequeño, declaro que cada día que paso luchando, estoy más cerca de mi milagro. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Mi dolor no es inútil. Dios recoge cada lágrima como semilla. No siempre veré frutos inmediatos, pero el tiempo de la cosecha llegará. Me mantengo firme, con la frente en alto, porque sé que Dios honra a los que esperan en Él.
Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo muy claro. Dios te ve, te escucha y está contigo. No importa cuán dura sea tu situación, lo que hoy vives no define tu futuro. Lo que sí lo define es tu fe, tu perseverancia y tu esperanza en el Dios que nunca falla. Este video fue hecho para ti, para recordarte que no estás solo, que tu esfuerzo tiene valor y que tu historia aún no ha terminado. Si estas palabras tocaron tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más mensajes como este. Déjanos un comentario contándonos cuál parte te habló más, o simplemente escribe "Yo creo" para declarar tu fe públicamente. Comparte este video con alguien que necesite esperanza, porque nunca sabes a quién puedes ayudar con solo un clic. Gracias por estar aquí. Y recuerda, Dios honra al que persevera. Nos vemos en el próximo video y que el Señor te bendiga grandemente.